Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Nahum Ortiz Ríos, pastor de la Iglesia Bautista Sinaí, y el seminario actualmente me da la oportunidad de pertenecer a la parte de la docencia. Me da la oportunidad de ser el maestro de esta clase, de este curso de hermenéutica, y me presento ante ustedes. Quizá algunos me conocen, quizá otros no. Pues bueno, yo seré su maestro durante estos 2 meses y espero ser de mucha bendición a sus vidas con cada clase, con cada cuestión que veamos durante este tiempo en la materia. Antes de iniciar con la clase de esta semana, quise presentarme y también tengo algunos anuncios que darles acerca del plan clase. Si ustedes ya lo vieron, o les voy a pedir que lo chequen y que lo lean detenidamente. Este curso va a constar de varias actividades que vamos a hacer durante cada semana. Algunos van a ser exámenes sencillos, otros van a ser foros de discusión. Al final habrá un examen general y también un trabajo final. En la descripción del plan clase les dejo lo que se requiere para el trabajo final. Léanlo, echen un vistazo rápido. Y para trabajo final les puse ahí en el plan clase que escogieran un tema de los que vienen en la lista. Entonces, si tú ya escogiste un tema, házmelo saber, porque puede que alguien más lo pida. Entonces, para que tú tengas ese tema para exponer o para presentar el trabajo final, pues házmelo saber para apartar de una vez tu tema, ¿sí? Así que vamos a empezar la clase de esta semana. Que Dios les bendiga. Bueno, antes de iniciar la clase de esta semana, me gustaría recordarles que todo el curso está basado en el libro de Clave de Interpretación Bíblica de Tomás de la Fuente. Ya lo subí a la plataforma para que ustedes lo empiecen a leer y así contesten los exámenes que vendrán durante las semanas y también los foros de discusión, ¿va? Muy bien, vamos a iniciar la clase de esta semana que abarca los primeros temas del libro de Clave de Interpretación. Quisiera iniciar esta clase en primera con 2 preguntas fundamentales, que se basa en la interpretación bíblica del texto. 2 preguntas importantes y fundamentales. La primera de ellas, ¿qué dice la Biblia? Siempre que tú vayas a la palabra de Dios, siempre que vayamos a la palabra de Dios, debemos de preguntarnos qué dice la Biblia. Y vamos a encontrar que la Biblia pues dice muchas cosas bajo contextos y cuestiones específicas. Pero la segunda pregunta, y también fundamental, o la más fundamental, es ¿qué quiso decir la Biblia cuando lo dijo? Esta pregunta es la base fundamental de la interpretación bíblica. ¿Qué quiso decir la Biblia cuando lo dijo? Es la pregunta más importante y complicada de responder. ¿Por qué? Porque se necesita un estudio profundo de lo que la Biblia quiso decir en el momento que lo dijo. Es por eso que a esto se le llama interpretación bíblica a base de esta pregunta. Muy bien, la interpretación bíblica está implícita en la Biblia misma. Cuando tú vas y lees la palabra de Dios, te darás cuenta que aparece la interpretación en la Biblia. Por ejemplo, cuando Moisés da las leyes ante el pueblo, las da cuando Dios se las da y las interpreta para dárselas a la multitud. También encontramos los sacerdotes cuando abrían el rollo y predicaban al pueblo y daban su interpretación del pasaje. Es decir, la Biblia también, dentro de la misma, encontramos interpretación bíblica que se estaba haciendo al exponer o interpretar la Biblia en ciertas partes de ella. La forma de interpretación moderna, como ustedes pueden leerlo en el libro de Tomás de la Fuente, surgió a raíz de un hombre llamado Martín Lutero. Recuerdan que vivió en el siglo XVI, aquel hombre importante de la Reforma, Martín Lutero, quien se separó o quien buscaba la Reforma de la Iglesia Católica. Este hombre diseñó, o fue el primero que diseñó leyes para poder interpretar la palabra de Dios correctamente. A partir de ahí, a partir de este siglo, del siglo XVI, fue aumentando, fue desarrollándose esta ciencia de la hermenéutica y nos ha llegado hasta nuestros días, ¿no? La interpretación bíblica, como bien ya mencioné, se llama hermenéutica, palabra derivada de la voz griega hermeneo, que significa interpretar. Entonces, cuando hablamos sobre la hermenéutica, estamos hablando sobre la interpretación de la palabra de Dios. Esta disciplina estudia en su profundidad, o en la parte más profunda, las características del lenguaje para saber el significado de cualquier texto literario. ¿Qué quiere decir esto? Que la hermenéutica se basa en las características de los lenguajes, por ejemplo, el español, del inglés, y poder interpretar desde el lenguaje lo que se quiso decir cuando el autor lo quiso decir. Es por esa
grande razón la importancia de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque la hermenéutica desarrolla las reglas de interpretación de los textos. Y cuando se aplica la Biblia, esta nos ayuda a interpretar de mejor manera la palabra de Dios. Entonces la hermenéutica lo que hace es ver las características del lenguaje, interpretarlas bajo ciertas características, bajo ciertas leyes, para poder aplicarla de la mejor forma en los lenguajes o en otros lenguajes. Esto es la hermenéutica. Como sabemos, cada lengua tiene su propia expresión particular. El inglés tiene ciertas características, el español tiene ciertas características, el griego tiene ciertas características, las cuales son muy complicadas a veces de traducir a nuestros idiomas. Es por eso que la hermenéutica tiene gran importancia en el texto. Como ustedes saben, la palabra de Dios fue escrita en 3 idiomas diferentes: hebreo, griego y arameo. Y tienen su particularidad cada una de estas lenguas, y también pues tiene su difícil traducción, su difícil aplicación, incluso cuando se interpretan estas lenguas a nuestro lenguaje, ¿no? ¿Por qué es tan complicado a veces, o por qué presenta una dificultad la interpretación de la palabra de Dios? Primero, porque la Biblia fue escrita en otra época, con una prolongación aproximadamente de 1000 años. El contexto cultural era diferente al de ese tiempo y al de nuestros tiempos. Incluso hoy en día, en la región en la cual se escribe la Biblia y en nuestras regiones son totalmente diferentes, ¿no? 2 de los idiomas en los que se escribió la Biblia fueron considerados lenguas muertas. Por eso también es complicada la interpretación de la palabra de Dios, y los idiomas originales no tienen nada que ver, o tienen una poca conexión con nuestro idioma en el español. Entonces, por estas razones es importante el estudio de la hermenéutica. Es importante comprender y entender de la mejor forma la interpretación bíblica. Cada creyente puede interpretar la palabra de Dios. Tú puedes interpretarla, yo puedo interpretarla. Cada miembro de tu congregación, cada creyente verdadero puede interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Por eso podemos interpretar la palabra de Dios. Cuando tú vas y la lees, puedes entenderla, porque el Espíritu de Dios vive y mora en ti. Pero también es necesario el estudio profundo de la hermenéutica para la mejor interpretación de ella. Como también has de saber, o como debes de tener presente, la interpretación de la palabra de Dios no es un uso exclusivo de algunas personas o de alguna denominación. La palabra de Dios, o la interpretación de la palabra de Dios, está abierta a cualquier persona. Sin embargo, hay denominaciones como el catolicismo, que dice y que argumenta que la iglesia es quien determina lo que la palabra de Dios enseña. Y esto es un gran error. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios quien determina lo que la iglesia enseña. No la iglesia determina lo que la palabra de Dios debe de enseñar. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? A que de la palabra de Dios debe de emanar toda enseñanza, toda doctrina, toda interpretación correcta, y no viceversa. No hagamos como hace la Iglesia Católica, ¿no? De acuerdo a sus doctrinas, de acuerdo a su estructura durante todo el tiempo, durante lo que dice el Papa, durante lo que se expresa en las costumbres, se hace doctrina, y eso lo queremos meter a la Biblia. No, la hermenéutica no busca meterle cosas a la Biblia de nuestra propia interpretación. Lo que la hermenéutica busca es ver lo que la Biblia dice y cómo ésta es aplicado a nuestros días y a nuestros contextos y a nuestra propia lenguaje. Eso es lo que realmente busca la hermenéutica. Entonces no caigamos en la idea de que solamente yo o tú o nuestra denominación puede interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la profecía dice ahí en 2 Pedro capítulo 1 versículo 20, que la profecía no es de interpretación privada, es decir, que todo creyente puede interpretar la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo, entenderla, comprenderla y practicarla. Pero también es necesario, obviamente, la parte de un estudio profundo si queremos realmente comprender a profundidad y entender lo que la palabra de Dios dice de sus principios hermenéuticos. Toda persona
toda persona que enseña la palabra de Dios tiene una gran responsabilidad. Yo que estoy aquí al frente, yo que soy tu maestro, o tú que vas a predicar los domingos, o que enseñas unas clases de escuela dominical, o que enseñas en alguna célula, o que enseñas a un determinado grupo de jóvenes o de niños, tienes una gran responsabilidad cuando se abre la palabra de Dios. Y eso no debes de olvidarlo nunca. Tenemos una gran responsabilidad cuando anunciamos de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, para poder hacer esto, para poder presentar la palabra de Dios, primeramente debemos tener presente que la palabra de Dios debe ser reverenciada, debe ser honrada, debe ser temida. Y cuando hablo del temor, no me refiero a un temor de miedo cuando te paras aquí al frente a compartir la palabra, no. Cuando hablo que la palabra de Dios debe ser temida, me refiero a un temor reverente por lo que dice la palabra de Dios. Y para no fallar en ello, debemos estar siempre tomados de la mano del Señor, tomados del Espíritu Santo, en comunión con el Señor, para poder entender y compartir la palabra de Dios de la mejor forma posible. Por esto es necesario y una gran responsabilidad el predicar la palabra de Dios y poder interpretar correctamente. Pero para poder hacer todo esto que estoy diciendo, primero es necesario, y la parte fundamental, la característica fundamental de ti y de mí como intérpretes, es que debemos de tener el Espíritu Santo en nuestro corazón. Debemos ser verdaderos creyentes para poder compartir la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que no es creyente puede tomar la palabra de Dios, pero el Espíritu de Dios no habita en él, no está en él. Y lo que va a hacer cuando la lee, cuando la interprete, es llevar a las personas que lo escuchen a una mala interpretación y a un lugar donde la Biblia no quiso llevar a las personas. Cuando hablamos de la palabra de Dios, debemos ser verdaderos creyentes regenerados, convertidos, que el Espíritu Santo habite en nosotros, porque si no seremos como ciegos guiando a otros ciegos. Pero cuando el Espíritu de Dios habita en tu corazón, puedes interpretar la palabra de Dios de la mejor forma posible, obviamente, sin dejar a un lado pues el estudio profundo, ¿no?, de la hermenéutica. Aparte de esto, debemos tener un espíritu correcto. ¿A qué me refiero con un espíritu correcto? El espíritu correcto es un espíritu de reverencia ante el Señor, un espíritu correcto de rectitud ante las cosas de la Biblia, ante la iglesia, ante Dios, y temor ante nuestro Señor Jesucristo. Ese es un espíritu correcto, una actitud de dependencia del Espíritu Santo y temor reverente a la palabra de Dios, y que eso de verdad nunca se te olvide. Es una parte fundamental de la interpretación bíblica, que tú debes ser un creyente tomado del Espíritu Santo para poder interpretar la palabra de Dios y con una actitud correcta, reverente ante las cosas del Señor, ¿sí? Y una característica también muy importante cuando hablamos sobre el intérprete, sobre tú y yo, es que debemos ser humildes. Es una característica importante cuando hablamos sobre la interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que pues no tenemos todas las respuestas de la palabra de Dios, que no somos perfectos y que no tenemos todo el conocimiento para poder interpretar la palabra de la forma mejor y posible, única interpretación, ¿no? Y en esta cuestión debemos de ser personas que busquen la humildad para entender que también las personas que a lo mejor no tienen un cargo de posición o de proyección de la palabra de Dios enfrente de otras personas, pueden interpretarla. ¿Por qué? Porque cada creyente tiene el Espíritu Santo en su corazón y puede entender la palabra de Dios y puede compartir lo que en ella dice. Entonces hay que reconocer esto, hay que ser humildes para entender esto y saber que esta materia no te va a llevar a tener el conocimiento último de la palabra de Dios. Simplemente te va a dar las herramientas para que tú puedas interpretarla de la mejor forma posible. Debemos de buscar hacer esto, ¿no?
Tenemos la Biblia con respeto y tratémosla de ser lo más fiel posible al mensaje que emana de ella. Dejemos a un lado nuestros prejuicios, dejemos a un lado nuestras ideas. Es complicado, nos han enseñado muchas cosas y nos han enseñado la interpretación de pasajes por mucho tiempo. Pero cuando vengamos a la palabra de Dios debemos dejar nuestras ideas ya preconcebidas, nuestros preceptos a un lado, nuestros prejuicios e ideas, y reconocer y dejar que la Biblia hable a nuestro corazón primeramente. Que la Biblia hable a nosotros y que podamos entenderla a través de la guía del Espíritu Santo y con las reglas de hermenéutica que veremos más adelante de la mejor forma posible. Abarcando todo esto, hemos visto que, la hermenéutica es la interpretación de la palabra de Dios, que debemos de tener un espíritu correcto, que no cualquier persona puede interpretar la palabra de Dios y darla a conocer a las demás personas, pero que sí, si es creyente, toda persona puede hacerlo. Además del espíritu correcto, se debe tener en cuenta un método correcto. ¿Por qué? Porque no nos sirve... vamos a cometer muchos errores si solamente nos basamos en decir, pues tengo la actitud correcta ante la palabra de Dios, tengo el Espíritu Santo. No, también es necesario tener el método correcto para poder interpretar la Biblia de la mejor forma posible. De la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque podemos caer en los errores muy comunes que a veces se caen cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios primero. Podemos cambiar el propósito fundamental del autor. Cuando tú lees la palabra de Dios, puede que llegue al punto de decir, creo que el autor quiso decir eso, cuando realmente el autor no quiso decir lo que tú piensas. También podemos llegar a equivocarnos en la veracidad de las declaraciones doctrinales. Podemos tener errores doctrinales si no estudiamos el mejor método para la palabra de Dios. Incluso podemos tener inexactitudes en eventos históricos, culturales o temporales que aparecen en la Biblia, y también dudas respecto al origen divino del texto, como un poco más adelante vamos a ver qué pasó en algunos tipos de métodos de interpretación. Bueno, hay 4 métodos de interpretación fundamentales para entender y comprender la palabra de Dios. Sin embargo, aunque son los más utilizados, esos 4 métodos, 3 de ellos son errados. Consideramos que son errados porque atacan directamente la veracidad de la palabra de Dios. Los 3 métodos que voy a compartir a continuación son métodos errados de cómo interpretar la Biblia. El primer método, que es un método errado para interpretar la Biblia, es el método racionalista. Consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano para saber si son válidas o no las declaraciones. Presupone que lo sobrenatural no existe y que todo texto se puede entender por medio de la razón humana, y pretende ser un método científico porque elimina lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que el método racionalista da a entender que lo que se debe de buscar en la palabra de Dios es la historicidad de ella, es decir, la historia. Y que debemos de quitar de la palabra de Dios todo lo que no es historia, toda la parte fábulas, la parte milagrosa, que para el punto de interpretación del método racionalista no debe de entrar. Es decir, que hay una línea de historia que debemos de seguir, dice este método, pero debemos de quitarle a esta línea de historia todas las fábulas sobrenaturales y todos los milagros y todas las cuestiones de sobrenaturales que aparecen en la Biblia para encontrar realmente lo que la Biblia quiere decir. Y este método de verdad es inexacto. ¿Por qué? Porque lo basamos o lo están basando en el razonamiento humano, pero la palabra de Dios no habla sobre el razonamiento humano, sino sobre la actividad de Dios directamente hacia el hombre. Entonces, este método es un mal método de interpretación, pero hay muchos existencialistas, racionalistas, filósofos que utilizan este método de interpretación de la palabra de Dios. El racionalista considera que los milagros de la Biblia no deberían de estar ahí, así como todos los eventos sobrenaturales. No eran sino sucesos naturales que se pueden explicar por las leyes naturales que ahora entendemos. Es decir, que cuando se escribe la Biblia, los que escriben la Biblia no entendían muchos de los eventos naturales que aparecían y pues los ponían de forma milagrosa. Y entonces el método racionalista quita todo esto para encontrar realmente, según ellos, la base histórica de la palabra de Dios. Pero al hacer esto, al quitar todo esto, estamos negando muchas de las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Hechos grandiosos y milagrosos que la palabra de Dios viene, incluso que son doctrinas para nosotros,
los quitamos y los hacemos a un lado. Entonces este método de interpretación racionalista queda fuera realmente del mejor método para interpretar la palabra de Dios. El segundo método que se utiliza es el método alegórico místico. Este método es el considerado por muchos el primer método que se utilizó para interpretación de la Biblia. Es un método que utilizaban los griegos para interpretación. Y cuando surge la iglesia después del primer siglo, los padres apostólicos como Orígenes utilizan este método alegórico para dar a entender los pasajes de la Biblia, ¿no? Es otra manera de interpretar la Biblia. Considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Insisten que no es el significado natural y evidente de lo que de la Biblia emana su importancia, sino que lo importante es lo místico, lo oculto, lo espiritual que viene en la palabra de Dios. Pero cuando se utiliza este método alegórico se puede caer en muchos errores, porque hacemos muchas alegorías de lo que dice la palabra de Dios y malinterpretamos a nuestro pensamiento, según espiritual, lo que la Biblia realmente quiere decir y no dice. Entonces este método alegórico es un mal método para interpretar la Biblia. Más adelante vamos a ver que hay figuras literarias como esta, ¿no? La alegoría, que no se debe interpretar la palabra de Dios todo con alegoría, pero sí hay alegorías implícitas dentro de la palabra de Dios, pero no todo es alegoría. Entonces hay que entender esto, porque este método dice que la mayoría del texto bíblico debe interpretarse por medio de alegorías. Cuando hacemos esto perdemos la parte fundamental de lo que la Biblia quiso decir cuando lo dijo. El tercer método de interpretación que es cerrado es el método dogmático. Su nombre deriva de la palabra griega dogma, que significa enseñanza. Este método dogmático se considera equivocado. ¿Por qué? Porque a pesar de que puede tener interpretaciones correctas de la palabra de Dios, parte de una base mala, una base que no debería ser. Este método parte de la base de que lo que la iglesia puede enseñar es lo correcto, antes que la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que las enseñanzas son consideradas correctas porque proceden del grupo o de la iglesia, sin tener un mérito de interpretación basada en la hermenéutica. ¿Qué quiere decir? Pues como la Iglesia Católica, ¿no? Que a base de la tradición durante mucho tiempo se han determinado dogmas, creencias que no emanan de la Biblia, pero que fueron tradiciones y las han hecho doctrina. Entonces este método de interpretación se basa en que la Iglesia determina lo que la Biblia debe de enseñar, y no lo que la Biblia enseña debe determinar lo que la Iglesia debe de creer. Entonces este método es el método dogmático, que está incorrecto en su interpretación y puede o no ser correcta en algunas cosas de interpretación, pero la manera en que llega a la conclusión es incorrecta. Un ejemplo claro pues es la Iglesia Católica, ¿no? De la manera en que llega a estos conceptos. El mejor método y el método que se enseña en la hermenéutica y que vamos a estar viendo durante este curso es el método de interpretación que se llama gramático histórico. ¿A qué nos referimos con este método de interpretación? Siempre este método requiere que el individuo interprete de acuerdo con el lenguaje y las características del idioma. Es por eso que la hermenéutica que vamos a estar viendo durante este curso se base en las características del idioma directamente de acuerdo al idioma griego, hebreo y arameo en el cual se escribió la palabra de Dios. Especialmente pues esta traducción, esta forma de interpretación es la mejor, es la correcta, porque vamos analizando desde la raíz el lenguaje de la palabra de Dios. Considera que la Biblia fue escrita como historia fidedigna, es decir, que su historia no es alegórica ni compuesta por fábulas, ni leyendas, ni mitos, ni tradiciones, ni engaños, sino solamente donde la misma escritura indique que algún pasaje debe de entenderse de esa forma. Es como les mencioné, hay alegorías dentro de la Biblia, pero la misma Biblia dice cuando es una alegoría y no debe interpretarse toda la Biblia como alegoría. Lo mismo pasa con la fábula, lo mismo pasa con una leyenda, con un canto, con una poesía, con algún mito, con todas estas cuestiones que engloba la palabra de Dios, los proverbios, ¿no? Entonces, esto a grandes rasgos es la introducción a la parte de la hermenéutica, y espero que durante este curso podamos aprender las leyes de interpretación bíblica de la mejor forma para la palabra de Dios. No dejemos a un lado, de verdad, alumnos, no dejemos a un lado
la parte de la comunión con el Señor, la guía del Espíritu Santo, que es la parte fundamental de la interpretación, pero también abracemos el método correcto, el método gramático histórico, en el cual hay la base fidedigna de la palabra de Dios y en la cual podemos interpretar de la mejor forma su palabra. Muy bien, esta fue la primera clase de esta semana, espero que haya sido de mucha bendición. Si hay alguna duda, alguna aclaración, pueden hacérmela llegar. Dejé en el plan clase mi correo, mi número, cualquier cosa estoy a su disposición. Que el Señor les bendiga.